El chiste de crear con una herramienta y con un medio es dominar la herramienta y dominar el medio para que realmente tú puedas abrir un terreno más fértil al mundo y a la cultura, porque para eso hacemos arte, para poder aprender a mirar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, para poder entender mejor el mundo en donde estamos pisando. Y bueno, el bordado suele verse como algo decorativo, destinado al hogar. Y sin embargo, Carlos Arias logra transformar el bordado en un acto de resistencia. Y bueno, su obra ha sido exhibida en lugares tan importantes como el MUAC de México o el Museo de Bellas Artes en Chile. De esto y de otras cosas interesantes vamos a hablar contigo hoy. Bienvenido, Carlos. Ves un artista y dices, no le veo ningún talento, ¿se lo dices? Claro, te soy honesto, es decir, de los primeros 5, 8 años, sí fui un capo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Alarcón Criado de Sevilla con la obra del artista Irene Infantes. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, el bordado suele verse como algo decorativo, destinado al hogar, como algo menor. Y sin embargo, Carlos Arias, nuestro artista invitado de hoy, logra transformar el bordado en un acto de resistencia. Deja el pincel, toma el hilo y la aguja y reinterpreta la historia. Habla de memoria, de identidad, de cuerpo. Y bueno, su obra ha sido exhibida en lugares tan importantes como el MUAC de México o el Museo de Bellas Artes en Chile. Y a pesar de que lleva más de 20 años sin ser representado por una galería, ha sabido lograr y forjar su historia y su obra y tener el interés de curadores, de directores y de grandes coleccionistas. De esto, de cómo se transforma el dolor de la historia a través del hilo y la aguja, de cómo se hace una carrera sin contar con el apoyo de una galería y de otras cosas interesantes, vamos a hablar contigo hoy. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Oye, bueno, pues vamos a empezar por saber quién eres tú, chileno mexicano. Tú naces en Chile y a los 10 años te exilias a México. Llega el golpe militar y te exilias. Sí, mis padres no querían que nos tuviéramos una educación dentro del fascismo chileno de Pinochet. Entonces, él como ingeniero consiguió trabajo en la Universidad Autónoma de México y nos llevó a la familia a vivir a México, donde yo estudié parte de la primaria, la secundaria y la prepa. Ya terminando la prepa, habíamos siempre pensado, igual que le pasó al exilio de Franco, que este Pinochet iba a durar 2 años, después iba a durar otros dos, otros dos. Entonces crecí siempre con esta idea de un regreso que no, como una tierra prometida que no era, aunque me encantaba México, yo decidí por mis pistolas, a la hora de terminar la prepa, regresar a Chile, más que nada para quitarme el bichito de saber qué era ese espacio de mi chilenidad, ¿no? Claro. Fue que donde me fui a Chile, estudié en la Universidad de Chile durante 4 años, ¿Y qué te encontraste cuando regresaste? pues un Chile totalmente deshecho, me tocaron los últimos años de la dictadura. Los primeros años fueron muy violentos y después digamos que el país estuvo como en un periodo de calma interregno, pero los últimos años de dictadura volvió a ser muy brutal, con crímenes realmente horripilantes, pero me gustó sentir como porque todos teníamos el conflicto en el exilio, de que en el fondo como había una especie de falta de compromiso por no estar en Chile,
y al mismo tiempo era la única manera de ser salvado de una situación de miseria intelectual y de mucha persecución política. Seguramente si no hubiéramos salido, mi madre habría terminado presa o quién sabe. Sí, En- porque además, sé que vienes de una familia, pues, bastante liberal y muy intelectual, además. sí, aunque no era una familia, no, mi familia no eran de partido político, pero sí históricamente habían sido muy participativos dentro de la izquierda chilena en general, desde mi abuelo, que sí estuvo exiliado en los años 20, entonces nosotros ya sabíamos de estas historias, porque Chile es un país muy chico y de alguna manera como que todo se hace más intenso cuando las sociedades son más pequeñas, ¿no? Es cierto. Entonces, regresemos a estás exiliado, pasas una gran parte en México, ya te haces a la sociedad mexicana, pero siempre pensando en regresar a Chile. Y vuelves a Chile, y te encuentras con este Chile destruido, Ujú. estudias ahí, ¿y te quedas cuántos años? Casi 5 años, pero me tocó, como te decía, el fin de la dictadura, me tocó todo el periodo del auge del New Wave y el punky, y éramos muy rebeldes, y había como un grupo de artistas de mi generación que fue muy importante. Fue un momento muy intenso, tan intenso lo es que yo regreso a Chile intermitentemente a ver a mi familia, o a exponer, o lo que sea, y como decía, el año 23 que hicimos la inauguración con Cuauhtémoc en el Museo de Bellas Artes en Santiago, que era la conmemoración de los 50 años del golpe militar, estaba todo el mundo ahí, ¿no? Entonces me decía Cuauhtémoc: "Es increíble que todo el mundo te quiere un montón y todo el mundo está súper cercano", pero dice: "Pero seguramente en gran medida porque te fuiste", ¿no? Claro, le dije: "Yo creo que cuando uno se va, ya no eres como la piedra en el zapato, ya no eres la persona que como ya no saben la gen tus congéneres, digamos, que sean tus colegas, tus amigos, tu mundo intelectual, no se entera de todo lo que tú haces, o pasas, o dices. Y eso entonces te hace ser una persona mucho más ligera y mucho más atractiva que cuando tú estás viviendo en una ciudad con la misma gente un tiempo largo y ya te sabes de los amores, desamores, encuentros, desencuentros que uno va teniendo. Cuando uno crece, uno cambia ideológicamente, uno cambia anímicamente, uno cambia Sí, pero yo creo que políticamente. yo añadiría que también tienes esa cercanía porque tú te vas de Chile, pero no lo abandonas, nunca lo Ah, no, abandonas. jamás. No, Y sí. siempre tienes, tú lo decías, este amor y este sueño de regresar, y estás en contacto con el Chile que dejaste. Sí, sí, de alguna manera, mira, no solamente estuve siempre en contacto, sino también la formación en artes plásticas en Chile es muy diferente que la de México. ¿Por qué? A pesar de que tenemos los mismos planes de las de UNESCO, que son planes de los años 70, es decir, lo que estudias en la Academia de San Carlos, en la UNAM y la Universidad de Chile, los planes de estudio son casi idénticos, pero, pero en Chile hay una tradición que viene mucho más de la pintura española. Estoy hablando de Velázquez. Entonces, Velázquez pasando por Goya, de Goya a Manet, y de Manet a Chile, de alguna manera hay una cosa europeizante, chilena, eurocentrista, de la manera de pintar, de cómo se aplica el material, todo eso. No tan académico como lo sería en España, pero sí hay una historia académica muy fuerte. Y en México, en cambio, que lo hubo en el siglo XIX, con la Revolución se rompe eso. Entonces, en México, yo siendo pintor, pinto muy diferente a los mexicanos, ¿no? Porque en México la gente trabaja con mucho con textura, con colores saturados, y yo siempre trabajo por transparencia, por superficie. Yo creo que el bordado, llegué al bordado por muchas razones, pero más que nada hay una cosa táctil del bordado, en un sentido áptico, que yo lo tengo en mi yo tengo una visión áptica del color, mucho más táctil en la pintura que lo que sería un artista, digamos, promedio de escuela universitaria mexicana, ¿no? Te lo digo porque me lo han dicho, es decir, que tú pintas muy transparente o tus cuadros parecen como si fueran bocetos de algo y no están como acabados, porque hay toda una manera de aplicar el color que sí es muy chilena. De alguna manera yo creo que sí tengo como una crecí también en México en un colegio que había mucho exilio latinoamericano. En el Centro Activo Freire estábamos
de Uruguay, Haití, Argentina, Chile. Entonces, realmente sí me tocó como un México de la izquierda mexicana de la Ciudad de México, de cuando se deshace el Partido Socialista Unificado de México y se convierte en el PRD y así todas esas transformaciones me tocó vivirlas como en una élite de México. Y además es que en tu obra sí está muy ligada a la política, a la historia, a la Sí, identidad, o sea, y de eso vamos a ahondar más. A mí me interesa mucho también lo que estabas diciendo del bordado, pero me gustaría dibujar, esa esos inicios tuyos. Digamos, ¿por qué tú entras? Tú en alguna entrevista dijiste que a los 18 años ya habías leído a Marx, a Maquiavelo, a Jean-Paul Sartre. O sea, sí tienes una educación y una avidez por la lectura y por lo que está pasando, que no es tan normal en un niño a esa edad. ¿Qué es lo que te hace, en una primera instancia, dedicarte o perseguir la carrera de artista? siempre me gustó hacer arte, vengo de una familia de artistas, la verdad, mi bisabuelo era escultor, mis 2 tías escultoras, mi abuela escultora, aunque madre, entonces nunca pudo realmente dedicarse al 100%. Aunque mi padre era un ingeniero, mi madre profesor de historia y abogado, pero sí, mi hermana mayor estudió artes plásticas en San Carlos, mi otra hermana es actriz, entonces de alguna manera hay como que hay un interés por el arte de gusto familiar, en Ujú. verdad, ¿Tu tía también? entre tías, primas y abuelos son como 17 artistas, entonces, y todos se dedican al arte, ¿no? Entonces, de Claro. alguna manera, ser artista no era una cosa rara. Me gustaba la arquitectura también, la antropología. Mis padres muy liberales, teníamos yo compartía taller con mi hermana Lola en el departamento de la Colonia del Valle. Ella estaba en la universidad, yo estaba en la prepa y decidimos tener una habitación conjunto, volver a como cuando éramos niños, a dormir en la misma habitación para que la otra habitación fuera un taller. Entonces, realmente, qué chavo de 14 años tiene un taller en su casa con respirador y con óleo. Entonces, desde chico, desde antes de estudiar pintura, ¿ya pintabas? Sí, yo tenía un cuadro en el Museo Tamayo antes de entrar a la universidad, ¿Cómo? porque eso fue trabajé en el Museo Tamayo como asistente para un proyecto de una exhibición, y ahí había conocido antes al director, Alberto Raurel. Él murió en un asalto a un restaurante ahí en Polanco. Y la nueva directora me buscó y me pidió obra para donar al museo. Esa obra realmente pertenece a la colección Televisa, a la larga, ¿no? Pero, Pero 14 años ya con una obra ahí, qué bárbaro. bueno, yo tenía 17 años, pero la verdad es que sí era como yo ya había expuesto en una galería medio alternativa en San Ángel y me iba bien. Digo, no es que viviera de eso, obviamente era un muchacho, ¿no? Pero sí tenía como muchas conexiones a través de mi hermana, conocía muchas generaciones de más arriba mío por fiestas donde iba Carla Ripe y Adolfo Patiño, Macotela, etcétera, como toda esa Estabas generación, totalmente en el círculo intelectual y de Los artistas. Castro Leñero y Olivier Hinojosa, Olivier de Broa, todo eso yo los conocí el año 81, 82, 83. Ya al 83 me fui a Chile, regresé a México el 88 a estudiar la maestría en la UNAM y ahí ya me quedé. Exacto. Bueno, ya después de que te quedas, tú, como estabas diciendo, pintas y pintas muy diferente a la pintura, Ujú. que se hacía en ese momento en México. ¿Cuándo decides dejar de lado el pincel? Que no lo dejas totalmente, lo entiendo, pero empezar a hacer obra a través del hilo y la aguja. Porque además sé que tú en el kinder aprendiste a bordar. Bueno, es que en el kinder en Chile te enseñan a bordar. Es increíble, eso deberían de enseñar aquí. Y es una cosa muy simple, porque en verdad te dan un cartón con un patito con puntitos y tú te dan una aguja con lana, una aguja realmente como de canevá, que casi no tiene punta para que no te piques como niño, y tú vas picando en los hoyitos y para hacer el lazo haces realmente la puntada que todos aprenden que se llama punto atrás o pasado encontrado. Me encanta el nombre de pasado encontrado porque es como Precioso. la puntada avanza hacia adelante y regresa un punto nomás para poder enlazar la tela con el hilo y atraviesa en medio del hilo, porque el hilo son 6 hebras en la madeja de hilo de algodón de bordar, y ahí avanzas hacia adelante, ¿no? Con mi exmujer, que es Mónica Castillo, siempre nos gustaba ir a los mercados populares en México y coleccionábamos paños para hacer bordados, ¿no? Y en un verano yo decidí que era un buen momento de invertir mi energía y mi tiempo en
probar de hacer un cojín para la casa. Y en ese probar de hacer el cojín para la casa me di cuenta que era mucho trabajo para que fuera un cojín, entonces decidí que eso tenía que convertirse en una obra de arte, entonces lo decidí colgar en medio de una pintura, eso fue el año 92. Y seguí pintando, pero seguí como indagando con el tema del bordado, y después de unos años, 2 o 3, sí hice un cojín que regalé a una amiga para su boda, porque tenía ese capricho de no haber hecho el cojín, ¿no? Es decir, esta idea de un bordado tan fino convertido en cojín me parecía algo completamente inusual, porque no sé en qué estado estará ese cojín actualmente, pero bueno. Y de alguna manera cuando eso para el año 94 me acuerdo que en ese verano sí decidí abandonar la pintura y dedicarme exclusivamente al bordado, porque el bordado es Muy lento. muy lento y las se me agolpaban en mi cabeza las ideas, entonces las anotaba, hacía bocetos y una idea del año 95 yo la hice en 97 y una idea del 97 la hice el año 2000. O sea que un factor para que tú transicionaras de la pintura al bordado fue también ralentizar el tiempo. Ralentizar el tiempo porque éramos jóvenes, no teníamos tanto dinero, el óleo y los bastidores ocupan espacio, es más caro. Porque es muy curioso, porque Cuauhtémoc Medina, con quien has trabajado mucho, y Ujú. llegaremos a eso un poquito más adelante, él decía que tú eras tan rápido pintando, que pintabas y pintabas y pintabas, tenías tantas Es que ideas era que de repente te quedabas sin óleo, te quedabas sin pintura, y que también por una parte querías económica. economizar, lo Sí, cual me parece increíble. Empezaste a transicionar. sí, Luis Carlos Emmerich, que es un crítico de los 90, decía: "Es que tú tienes diarrea pictórica". Porque realmente sí yo pintaba muy rápido y realmente resolvía muy rápido, pero entonces en una semana me consumía una tela y a la siguiente en un año pinté 40 cuadros. ¿Qué economía de alguien de 24, 26 años alcanza sin el apoyo de la familia? Éramos independientes, Mónica y yo, algo de soporte y apoyo siempre había, pero el consumo económico era muy alto. Y en cambio el bordado es muchísimo más económico, mucho más lento. Y también me sirvió como un asunto de reflexionar, porque yo estaba como en este asunto muy catártico, haciendo una especie de realismo expresionista, que no está mal, digo, lo que estaba pintando a mí me satisface hasta el día de hoy, pero de alguna manera me di cuenta que en el bordado yo podía encontrar como una veta más atractiva para trabajar el diseños y trabajar imágenes que tuvieran que ver con la pintura y con mi tipo de dibujo, pero que iba a permitirme una exploración más conceptual del tiempo invertido, de las maneras de abordar la situación plástica, del tema de la autoría. Piensa que en los 90 está alguien, una figura fundamental en México, que es Francis Salis, que Claro. está hablando justamente de la autoría, de si es la mano propia o la mano del otro. Entonces, el bordado era un diseño de otro hecho por mí, y entonces, ¿dónde está el trabajo del ahí no hay gesto, como en la pintura? Porque ¿Por por qué? muy fría que quieras hacer la pintura, siempre hay una manera de aplicar la pincelada o aplicar el color que genera una materialidad más más personal. Y el bordado, en cambio, es algo más mecánico, donde tienes que rellenar y por el tipo de puntada va generando como un patrón y un rellenado que es más impersonal. En el caso mío, que por eso yo creo que es tan atractivo, es que yo tengo una formación de pintor muy fuerte y quizás en un bordado, si lo ves como fuera de contexto, un bordado del año 92 o un bordado del 94 o un bordado del 95, a lo mejor no lo percibes, pero cuando tú ves obra del 95 al 98, ya en esos 3 4 años ya se ve una veta de un modo de bordar, como decía Cuauhtémoc, en la pieza esta larga que está exhibida en Madrid, que tiene 22 metros, que se llama Jornadas, que tiene 30 años de trabajo, ya se ven jornadas como hay modos diferentes de aplicar con una misma puntada la riqueza que puedes encontrar con el hilo. Y ahí sí, entonces, hay algo ahí sí personal, ahí sí de gesto, pero es un gesto que está mediatizado por el concepto y mediatizado por el hilo. Porque en la pintura, y con eso termino, tú haces la trampa de con el color
Puedes hacer una manzana, puedes hacer un pájaro, puedes hacer un cerro o una pierna con la materia y el color. En cambio, con el hilo, hagas lo que hagas, siempre es hilo. El hilo no se esconde, está siempre presente, es como el invitado incómodo, ¿no? Es decir, es como la persona que llega ahí Pero está. no acabo de entender, el hilo está siempre presente, es cierto, pero un óleo también está siempre presente, o sea, Sí, pero está transformado en algo. Es decir, en el pero el óleo hilo tú también, ¿no? no, porque en el hilo tienes a lo mejor la figuración o el texto o hasta un paisaje, pero lo que primero tienes es la materialidad del hilo. Es más difícil esconder la materialidad, Exacto. En cambio, en la pintura tú puedes hacer como las veces de la foto hiperrealista o cierto, realista, o puedes cierto. hacer abstracción. Claro, en los pintores abstractos, si piensas, por ejemplo, en, no sé, estoy pensando a lo mejor pintores como hasta mismo Albers, que trabaja el color, tú no piensas en forma y color, no estás pensando en óleo. Cierto. Y hay muchos que parece que muchos pintores que no se sabe si es foto o pintura, ¿no? Claro, Lo porque es una foto, hiperrealista. un Sí, hiperrealismo tan perfecto que crees que estás viendo una foto. En tienes cambio, en el razón, hilo siempre hay esa materialidad. materialidad y al mismo tiempo tiene una cosa singular que como estamos vestidos con hilo y nacemos en hilo, porque nacemos en la sábana, aunque sea, de alguna manera tenemos una presencia doméstica muy internalizada en nuestro ADN humano, que hace como que el hilo tenga Cercanía. exacto, una Es cierto. cercanía que no, en cambio la pintura siempre es una imagen que está puesta en algo. Es que además, retomando un poco lo que decía al principio, eh, todos hemos tomado un hilo y una aguja en algún momento, ¿no? Se te cae un botón o sea, es algo es un material más cercano, más doméstico, como Claro. porque, un pincel puede ser que nunca lo hayas visto, no lo hayas tocado, no, pero el hilo y la aguja es parte de la cotidianidad, es parte de o sea, se ha pasado de generación en generación. Entonces, tomar ese elemento que es doméstico Ujú. y transformarlo y hacerlo otro lenguaje es lo que llama mucho la atención. Sí, es de las herramientas más antiguas que hay en el mundo, porque antes de los cubiertos para comer ya había agujas, ¿no? La aguja para coser es mucho más arcaica que un tenedor, ¿me entiendes? A lo mejor un tenedor existía como un tridente para arar la tierra, pero no para hacer un hoyo en la tierra y sembrar, pero de alguna manera el hilo y la aguja tienen que ver con el tejido y tienen que ver con la cestería y tienen que ver con algo muy arcaico que está muy en la raza humana, integrado en tu existencia de siempre, ¿no? Pero a mí me llaman la atención 2 cosas del hilo y la aguja. Bueno, la materialidad que decía cierto, pero también una precisión. Es que si ustedes ven los bordados de Carlos, es increíble la precisión que tienes. O sea, es un paisaje, un cuerpo humano, una cara, todo con una precisión increíble. Y además, ese hilo, esa puntada a puntada, cómo estás, yo creo que como artista también te da tiempo de digerirlo de otra forma, de comunicarte con eso de otra forma. Y tengo aquí una cita que decías: "El bordado cubre, pero también atraviesa. Es ancestral, anónimo, pero se reproduce y crece. Hacer bordado me ha servido para guardar la memoria". Ujú. Y es eso, es que se nota que en ese ritmo lento y además cabe mencionar que tú con tu propia mano eres el que borda. Sí, No tienes a nadie que borde por ti. he tenido asistentes, pero muy no, en un tiempo sí, muy seriamente, pero eran máximo un día a la semana y máximo habrán trabajado el 10% de mi producción, al máximo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces tú? Porque justamente hay como un espacio de reflexión y me interesa la historia, me interesa la memoria. eh, Generalmente cuando tú estás pensando algo, siempre lo estás como internalizando y lo vas como tragando y lo vas como conteniendo y a veces cuesta sacar la información o cuesta sacar las vísceras y por eso están las peleas a veces matrimoniales, porque de repente la gente, por respeto, por miedo, por cuidado, no quiere hablar, no quiere decir lo que piensa, lo que siente y de repente estalla, ¿no? En cambio, con el bordado permite como, bueno, es una teoría muy personal, pero como es tan mecánico y es tan de horas, puedo estar 10 horas bordando con mis descansos, obviamente, pero durante todo un día, en que esos pensamientos positivos, negativos, terminan siendo súper absorbidos por una especie como de mantra,
de ritual terapéutico, que es muy mecánico. Mi pareja siempre dice: "Debería grabarte el sonido", porque es tas, tas, ¿no? El sonido de cuando entra y sale la aguja, porque la tela está muy tensa, entonces como un tambor y suena, pum, retumba, que hace que tus pensamientos se queden mucho más aterrizados en lo que deberían ser la realidad del mundo exterior y el mundo interior, y eso me permite producir como una paz interior que me hace mucho más cínico conmigo mismo y mucho más distante. Puedo observarme a mí de una manera muy crítica, sin reprimirme, pero también sí sabiendo contenerse, porque el contenerse está en el tiempo de elaboración de las obras. Hay Absolutamente. obras que son, ahorita que estoy haciendo muchos textos que yo consideraba irónicos, empecé a anotar los textos por aquí y por Son allá, y buenísimos. de repente pensé, dije, bueno, el texto este solo parece una estupidez, esto parece una broma, esto parece un chiste, esto parece una reflexión muy filosófica profunda, pero ya en su conjunto tienen un valor que Ujú. no tendrían si no estuvieran hechos. Entonces dije, bueno, si tú, Carlos, se te ocurre anotar estos textos en una hojita y piensas en bordarlos, no tengas, no porque sea lento y elaborado, no tengas como el prejuicio de censurarte el texto, sino que déjalo que fluya y que no se vaya por un canal específico. Cuando la obra se produce más rápido, por ejemplo, en video, en foto, tú puedes buscar como un canal específico y trabajar ese canal, ¿no? Un canal que tiene que ver con una denuncia, o un asunto político, o un asunto religioso, o un asunto económico, político, histórico o estético solamente, si quieres, del goce de la forma y el color. Pero en cambio con el bordado, como es tan lento, me permitía de repente decir, bueno, los textos que son irónicos, o los textos políticos, o las citas, porque también cito a Gramsci, Althusser, a otros pensadores, Maquiavelo, me permitían como trabajar todos al mismo tiempo. Entonces eso de alguna manera se abrió con los textos otra diáspora, así como que en los 90 se abrió la diáspora de cómo abordar el bordado, ¿verdad? Cómo acercarme a la figuración, a la abstracción, a problemas de color, de materia. Después los textos abrieron otra diáspora y después, a partir del 2004, que dejo un poco el tema del bordado y retomo la pintura, y después del 2014, que regreso a bordar sin dejar de pintar, me propuse entre el 2007 y 2014 como una segunda oportunidad de propuesta, ver por qué bordo. Preguntarme yo a mí mismo, a ver, tú no eres bipolar, ¿no? Si Richter puede hacer abstracción y hiperrealismo, y Richter es alguien que yo admiro profundamente como artista, ¿cuál es problema que haya una pintura figurativa de paisaje y de cuerpo, y haya de repente una zona de bordado que tiene que ver con figuración, a veces con textos? Y como yo me empecé a preocupar de ese problema de cómo enlazar la pintura con el bordado y cómo justificarme yo a mí mismo el hecho de bordar sin hacerlo menos meritorio que la pintura, y al mismo tiempo pintar sin hacerlo menos meritorio que el bordado, encontré un montón de lazos comunes. Y en los últimos bordados hay mucho más cercanía a la pintura. Pero sí se nota, como te decía al principio de esta entrevista, cuando yo veo otros artistas del bordado contemporáneos a mí, en que sí tengo la formación de pintor muy fuerte, y te puedo decir cínicamente que a mí el hilo no me interesa. Es decir, O no sea, me... el hilo es el medio, no te interesa el hilo. Exacto. Pero bueno, ¿no debería ser así con cualquier material en Es que cualquier era lógico, artista? claro, porque O sea, al final es un medio. claro, es un medio. Lo primero que te enseña un profesor bueno de arte es domina el medio, que no te domina a ti. El problema es que vivimos en un mundo de comunicación tan inmediata que las grafías, que son como los gestos y los gestos gráficos, que son como también los gestos del habla, que son de una inmediatez muy fuerte, te permiten como mostrar mucho más el medio, y hay
digamos que yo creo que en los últimos 50 años, mucho más presencia de los medios que de las ideas. Ay, ¿te parece? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el arte contemporáneo ha dejado de ser o sea, se premia más el concepto, la idea, que la factura, por así decirlo, ¿no? Sí, no, digamos, si hay una tendencia a un trabajo más conceptual desde mucho antes, digamos, desde los años 50 del ¿Cierto? siglo XX, pero digamos que si tú ves arte contemporáneo, hay mucha presencia primero de la materialidad y de la parte estética el material que estás escogiendo, sea cemento, sea foto, y y sí, yo muchas veces, no digo en todo, pero muchas veces siento que está dominando el medio a la idea. Aunque la obra es, entre comillas, muy conceptual, primero ves la materialidad y después los conceptos. Y siento que, volviendo al punto, que es el chiste de crear con una herramienta y con un medio es dominar la herramienta y dominar el medio para que realmente tú puedas abrir un terreno más fértil al mundo y a la cultura, porque para eso hacemos arte, para poder aprender a mirar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, para poder entender mejor el mundo en donde estamos pisando. Pero cuando el mundo te come a ti y lo que tú ves es un hilo colgando, o una tela colgando, o un Sí, cuando papel te quedas en colgando. el asombro sin realmente llegar a algo más profundo, ¿no? Que te quedas en el asombro, no sé, en la textura, en Claro, ciertas es que cosas. sí, yo siento que Claro. muchos artistas de que trabaja el textil y el bordado se quedan justamente atorados en la textura como un caballo se atora en las piedras, ¿me entiendes? Es como que Pues es que me estás dando muchos temas de qué hablar porque quiero también tocar el tema yo sé que tú has sido docente por muchísimos años, ujú. entonces, ¿qué te encontraste ahí? Pero nada más, antes de pasar a ese tema, me gustaría eh, hablar de la temática que tú tratas en tu obra. Ya entendimos que tú, pues tú siempre has estado en este medio caballo entre dos países, redefiniéndote, muy marcado por acontecimientos políticos, sociales, pero también con una mirada muy irónica y ya lo decías, tú bordas tanto paisajes como también frases que a mí que tengo aquí algunas para que a mí me llaman la atención, que me gustaría compartir con el público y además lo pueden ver, si lo están viendo en YouTube. A Latinoamérica la jode la identidad, que es esa ironía, pero es muy fuerte. Nos agarramos de la pichula, mi general. Sí, eso tiene un doble, triple sentido, porque parece como una denuncia o una invitación, ¿no? Ujú. Y también juega con el lenguaje. Mira, vivimos en el mundo latino, español, el lenguaje sexual es súper fuerte. Yo tengo una lista, no lo he bordado, pero de cómo se llama el pene, y son más de 200 palabras que se usan para eso. No así para el sexo femenino, ¿no? Porque es tan machista el mundo latino que tiene un un abanico de palabras dependiendo del país y dependiendo de la clase social y dependiendo del periodo histórico, porque en México no se usa pichula, en No, Chile sí, en pero España también, pero se se entiende. entiende, con esto se entiende. Y lo que me gusta es eso, que te resulta gracioso, pero si lo piensas es muy fuerte, o sea, tiene como una buena obra conceptual, tiene muchas lecturas, ¿no? No, Y claro que ese es el chiste de esos bordados de textos que tienen como lecturas atravesadas por una ironía, pero también atravesadas por una multiplicidad de posibilidades de lectura. Yo creo que tiene mucho que ver con, como siempre me interesó el tema del borde y la frontera, pero no la frontera geográfica, sino que la frontera como el límite entre llegar de un punto a otro, ¿no? El ser chileno, ser mexicano, ¿no? El trasladarme en mi sexualidad de un hetero a ser gay, vivir entre la ciudad y la provincia, ser artista pero ser profesor, ¿me entiendes? Así como siempre no son dicotomías, porque es un poquito, no siempre están al mismo nivel de peso, pero siempre hay una especie de zona borde, frontera de una cosa, de una alteridad, con una cosa más contractual, con una cosa más cotidiana y doméstica, con algo que tiene que ver más con una envergadura del gran arte. Siempre me ha gustado citar a la historia del arte también. Entonces, en esa natural posibilidad de estas bordes es donde yo trabajo.
mucho sexualidad, mucho cuerpo, mucho retrato, mucho texto, paisaje más en la pintura que en el bordado, pero sí de repente hay en el bordado ciertas Cierto, zonas sí, lo de sé. épocas de paisaje. Trabajo también con cita a la foto. Últimamente he estado trabajando sobre estoy bordando fotos, pero que son fotos o de personas reales o fotos de mis pinturas. Lo hago a partir de una técnica contemporánea que es el sublimado, y entonces sobre sublimado hago bordado. Para todos los que vivan en Madrid, no dejen de ir a la Fundación Marzo, donde pueden, ver algunas de las obras de Carlos, y es una exposición fantástica, curada por Cuauhtémoc Medina, con quien has trabajado. Sé que estuvieron juntos la primera vez porque para representar a Chile, en un intento por representar a Chile en la Bienal de Venecia. Sí. Ahí fue cuando empezó la relación con Cuauhtémoc, No, mucho más anterior. antes. No, es mucho más anterior, es una relación más de corte académico, si quieres. Yo estando en la UTLA, a él lo conozco de nuestra primera juventud, antes de ser universitarios. Pero, realmente la cercanía mayor se empezó a dar en los 90 cuando él regresa de su doctorado en Inglaterra, o antes de que se fuera al doctorado y después a su regreso, y después él trabajaba en el Museo Carrillo Gil como curador. Después pasa a la UNAM a Estéticas y, se hacía en la Universidad de las Américas un simposio promovido por los estudiantes en un espacio de tiempo donde había, digamos que fracasado no, pero sí había terminado los periodos de los simposios que se organizaban paralelos a la Feria de Arte de Guadalajara. Se dejaron de hacer esos simposios, entonces se propuso hacer en la UTLA mucho porque yo estaba ahí y era una posibilidad que los estudiantes querían, y entonces entre los estudiantes y yo trabajamos una vez con Osvaldo Sánchez, otra vez con Cuauhtémoc Medina, otra vez con otros curadores, Pero, para armar estos simposios que fueron importantes en su momento, y después él retoma la relación conmigo ya mucho más estrechamente cuando hace un libro que se llama El hilo de la vida, que es del año 14, 15 y 16, pues, proyecto de 2 3 años que se expuso en Puebla y después se puso en México. claro. Y desde entonces has estado trabajando muy de la mano. Hicieron, este proyecto para la Bienal, que aunque Para la Bienal, que claro, no concursamos para la Bienal porque en Chile existe un concurso que es a nivel internacional, que no quedamos finalistas, pero no quedamos seleccionados. Entonces, después propusimos este proyecto al Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, que se donde llamó se expuso. Chile, Amnesia de la Verdad, que es en verdad el nombre de una pintura que está en el Museo de Bellas Artes, que es una pintura mía que yo dono en ocasión de esta exposición. Y fue atractivo realmente porque nos dimos cuenta con Cuauhtémoc. Yo, a pesar de que no trabajo como series, sí trabajo como caminos, ¿no? Digamos, entonces, camino de retrato, camino del texto, camino de la figura, y intermitentemente había trabajado temas de Chile. Increíble, así como cuando murió mi madre, como que me recordó que yo era chileno. Cuando hubo conflictos políticos en Chile contra el gobierno de Bachelet y Piñera, de repente dije: "No puede ser que en este país vuelvan a votar una segunda ves a Piñera, es como la segunda vez con Trump", esas cosas que dices, pero qué pasa con esa gente en ese país, no? Entonces ahí escribí Chile, un país del cual debes de huir, pensando mucho en que en Chile los chilenos habían votado por un gobierno de derecha que había resultado ser un fracaso en el anterior, y siendo que Bachelet era una persona que, según yo, había hecho bien las cosas. Pero es muy chistoso porque ese bordado después es que es del año 19, a fines del 19 está la revuelta social en Chile, que se toman las calles y está todo este auge político muy fuerte. Entonces, Chile es un país del cual debes de huir, tiene como 3 lecturas diferentes, puede ser leído por alguien de centro, alguien de izquierda, alguien de derecha, pero también podría decir Francia, un país del cual debes de huir. Claro, al final se Al puede final se puede extrapolar, sí. extrapolar, entonces, eh, perdón que me perdí un poco, pero No, pero bueno, tú me ayudas a retomar. no, yo lo que quiero ahora es tocar un punto clave que, si bien tú trabajaste con galería cuando eras joven, llevas más de 20 años Ujú. sin una galería que te represente. Esto a mí me interesa mucho porque tenemos a varios de nuestra audiencia que nos preguntan, ya sea porque no encuentran representación con galería o porque quieren un camino diferente.
a pesar de que yo soy defensora de las galerías que las hacen las cosas bien, entiendo que no todos los caminos son por ahí y me interesa tu caso en particular porque, como lo mencionaba, has trabajado con un Cuauhtémoc que tiene un peso increíble dentro del mundo de la curaduría. Has estado en grandes colecciones, en museos, etcétera, ¿no? ¿Cómo te forjas una carrera cuando dejas la galería? ¿Cómo haces estos 20 años para seguir activo, para seguir creciendo y para seguir en el mundo del arte, en donde hay muy pocos artistas sin representación? Sí, mira, nunca fui artista de mercado, ¿no? Entonces, aunque yo tenía galerías muy importantes en su momento, como Arte Actual Mexicano en Monterrey o la Galería OMR en la Ciudad de México, que fueron gran ayuda para mí como una plataforma para mostrar mi trabajo, me invitaron a hacer exposiciones y todo. Siempre realmente los intereses fueron mucho mayores de parte de la curaduría, y estando yo en galería, fui invitado a exposiciones de calibre internacional, como la primera Bienal de Liverpool en Inglaterra el año 99, o Ars 01 en Helsinki, que es una exposición que se hace cada 8 o 15 años, que es como una especie de documenta nórdica. Entonces, de alguna manera, entre curadores y críticos me estuvieron invitando a exhibiciones internacionales, bienales, exposiciones, donde yo empecé a representar a México en un colectivo de artistas mexicanos, sea en Estados Unidos, sea en Europa, teniendo yo galería. Después, cuando dejé la galería, la dejé porque finalmente, como nunca hubo un mercado muy fuerte con la galería, y yo ya tenía estas posibilidades de exhibición, al mismo tiempo coincidió que yo me fui a vivir a Cholula, que es la provincia en México, que México es un país muy centralista. En el momento que tú te sales de la Ciudad de México, te borran, a menos que estés en Guadalajara, o Monterrey, que tiene un eje cultural más rico. Pero como yo tenía un muy buen trabajo en la universidad y me di cuenta que era un excelente momento para poder dedicarme muy pausada y tenazmente, porque he sido súper tenaz y perseverante, a producir mi obra sin la presión de exhibirla, sin la presión de... Y dije, me autoproclamé un texto como en mi cabeza que dije: "Tú, Carlos, tú eres Mahoma y la montaña al mismo tiempo. Entonces, o vienen aquí o vienen aquí. Si no vienen, quiere decir que entonces tu obra no tiene la repercusión, o creíste que no la tuvo, o si la tuvo o no la tiene, porque no me interesa la nube superficial de los interesados en arte, me interesa algo más profundo, y esa gente sabe de los proyectos y exposiciones donde yo participé. Entonces, sin que yo moviera un dedo, siempre aparecieron el 2004 un proyecto interesante, el 2006, el 2008, cada ciertos 2, 3 años siempre había una invitación de corte internacional o nacional de peso. Pero, ¿tú crees que, en ese caso, y para los que nos están viendo, fue importante iniciar tu carrera con una galería o no No, sí fue necesariamente? muy importante. Sí. Sí, O sí. sea, ¿se lo recomendarías a los que nos ven? 100% recomendado que busquen una galería, porque es la única manera de una plataforma de que pueda verse tu trabajo. Piensen que pensando así a nivel lógico, es decir, el mundo del arte depende de varios actores, es decir, tiene que existir el artista, tiene que existir el galerista, tiene que existir el El crítico y coleccionista, tiene que existir el coleccionista. Entonces, el coleccionista no va a invertir su dinero si no hay un aval de una galería o del mercado o de un crítico de arte o un curador, que al mismo tiempo son los que avalan y dan las lecturas a los museos de arte contemporáneo donde se colecciona y se muestra el arte actual. Entonces, ese circuito que son donde se alimentan los públicos, que son los estudiantes que van a llegar a ser o profesores de arte, o artistas, o curadores, o historiadores, que algunos de ellos serán futuros coleccionistas, porque no todo coleccionista es un niño rico que nació y llegó a los para 18 nada. años a comprar, sino que es alguien que tiene una economía, tiene un estudio profesional y, digamos, en sus 30, 40 años empieza a ahorrar y se da cuenta que siempre le interesó el arte y empieza a probar de E coleccionar. incluso ahí te voy a corregir, incluso antes, porque puedes comprar una obra con realmente con poco dinero, y más en las Exacto. galerías ahora que a Sí, plazos espacios, hay muchas, pero sigue, perdóname. no, sí, hay espacios alternativos. Es decir, a los jóvenes siempre les recomendaría
que busquen cualquier manera de mostrar su trabajo, sea en espacios alternativos, sea a través de proyectos de residencias o becas, pero siempre que una plataforma comercial de galería es siempre muy sana, Claro. porque también aprendes porque finalmente está produciendo mercancías, no son jitomates ni peras, ni son sillas, pero en el fondo está produciendo una mercancía de alto consumo que tiene un nivel de exigencia técnica y un nivel de exigencia conceptual y ética también. No se trata de vender algo para que después se deshaga o se destruya o Pero me gustó que tú te autoproclamaste Mahoma y la montaña, y sí, porque pudiste había una sí, perdón, había una manera como de pero, lo proclamé porque no me quedaba de otra, yo creo. no, pero te salió muy bien, porque tu obra ya tenía la fuerza, porque tú estabas conectado y sigues estando conectado en ese sistema en donde ya ya te hemos visto muchos, ¿sabes? Y ya sabemos de tu obra, ha sido constante, o sea, tienes todas las características para poder, andar solo o regresar al mundo de las galerías, pero con esa base, y a mí me llama mucho la atención, es más de 20 años y, sin embargo, tu carrera en ningún momento se truncó, en ningún momento se paró, tu producción siguió y tú seguiste muy firme en lo que hacías. Y también, y antes de que acabe el tiempo, me gustaría que tocáramos tu parte docente, porque estuviste 30 años dando clases, 10 para niños, 20 para estudiantes ya de más grandes, de universidad, en Puebla, en la UDLA. Cuéntame cómo fue tu paso por ahí, qué es lo que tú te encuentras en los estudiantes y por qué te gustó dar clases. Vengo de una familia de que siempre hubo docentes, eran profesionistas en su área, abogados, ingenieros, profesor de historia, artistas, pero siempre fueron docentes, paralelamente. Entonces tenía una formación yo, y desde muy joven di clases a niños. Siempre me gustó la docencia, siempre lo aprendí, aunque no estudié para ser profesor, de alguna manera había una especie de responsabilidad ética y moral en transmitir el conocimiento que uno tiene de la manera más abierta posible, pero también transmitir una manera de defenderte el hecho de ser independiente en el mundo. Porque un artista tiene que ser independiente, un artista no puede estar dependiendo de mercados o dependiendo de curadores, tiene que forjarse un espíritu propio y ya después eso que está moldado y construido, ya tú puedes ponerlo en una plataforma, en un lugar de exhibición a través de galerías, museos, curadores, pero ya que esté solidificado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de enseñar arte, de poder ver, porque es algo también que yo creo que hay ciertos dones con los que uno nace, ¿no? Yo siempre puedo ver lo bueno en lo malo, ¿no? Es decir, siempre soy capaz de ver algo rescatable en esa persona, en ese cuadro, en ese dibujo, en Y ese entonces, proyecto. ¿cuál es tu compromiso o tu obligación como profesor? Es tratar de Canalizar, descubrírselo a ellos para claro, poder sobre todo canalizarlo, porque en el fondo descubrir es una palabra un poquito absurda que me gusta, pero porque en el fondo el joven, por muy joven que sea, intuye o sabe qué es lo que quiere, o qué es lo que, o por lo menos sabe lo que no quiere. Entonces, eso ya es una manera de autodescubrimiento, aunque no es tan como ver el sol o ver la luz como una claridad absoluta, sí saber canalizar lo que el estudiante es realmente lo que él es capaz de hacer o cuál es su ambición, cuál es su ruta. Y ahí en ese sentido es complejo porque no todos los profesores sabemos hacer eso, pero cuando eres un buen profesor, según yo, puedes probar que el alumno pueda tener un proyecto muy político, muy conceptual o muy estético o muy comercial o muy estilo que sea. Yo nunca me cerré a- cuando me di cuenta que había alumnos que tenían una posibilidad de talento y que eran artistas que se podían dedicar a algo de mercado del arte más común y corriente, digamos, de saberlo, enseñarlo a que lo entendiera y lo asimilara y lo aceptara, porque el problema es que cuando eres joven, que todos quieren estar en el Kurimansuto. De repente dicen, no, es que no. de los, una exalumna que vive en Madrid me dice, tú nos decías del año 2002 que de 100 alumnos, seguramente uno o dos van a llegar al mercado del arte.
Y ¿Uno eso, o 2 de 100? Eso es claro, muy desesperanzador. es muy desesperanzador, pero después entonces eso era una presión para que entonces no llegara el número a ser 1 o 2, sino que fuera 8 a 12. ¿Y el Y ahí resto entonces cambia de profesión o se va por la libre o qué? muchos se van por la libre, unos cambian de profesión, otros abandonan. Y digamos que yo te puedo decir un promedio muy absurdo en mis matemáticas de memoria, que un 70% se dedica al arte, sí, de una manera u otra. Eh, Quizás de ese 70, un 30 son constantes y perseverantes, y de ese 30 a lo mejor un 10% son los que realmente están en el mercado y el mundo intelectual y mercantil del arte. Digamos, intelectual y mercantil como curadores y ferias de arte, galerías, ¿no? Entonces, sí es un porcentaje bastante alto, que ronda entre el 8 y el 15%, que está bien porque a mí me da mucha satisfacción que alguien que yo respeto mucho como Patrick Charpenel me diga en Puebla un día que me encuentro con él en una exposición, me dice: "Carlos, te tenía que decir que artista que conozco que me interesa o me parece atractivo, pregunto, ¿y tú de dónde saliste?". Yo estudié en la Universidad de las Américas, en Puebla. Ay, qué Entonces eso me bonito, llena de sí. orgullo porque entonces el equipo que formamos en la universidad con todos los profesores significaba que podíamos tener artistas como Gabriel Acevedo, Juan Pablo Macías, o ahora más jóvenes como Rubén Ojeda, que vive en Madrid y que ya Claro, artistas. pero es lo que tú dices, es que señalarle al artista a veces ese talento suyo que no ha visto y ayudarle a que lo acepte, lo explote y se vaya por ahí. Pero, ¿qué pasa? Y esto ya nada más es curiosidad mía, ¿qué pasa Mm, si tú ves un artista y dices: "No le veo ningún talento", ¿se lo dices? claro, ¿Sí? sí. Sí, cuando empecé a clase era mucho más radical y sí, con muchos me peleé, con muchos alumnos les dije sus netas en su cara y de repente pensé que me iban a odiar toda mi vida. Y después pasaron los años, Pero le regresaron. dices: "Búscate otro camino", ¿o Claro, qué? me acuerdo de una estudiante que le dije: "¿Sabes qué? Que si tú no te tomas en serio lo que estás haciendo, realmente no tiene es una pérdida de tiempo, no tiene sentido. A lo mejor no es exactamente lo que es crear lo tuyo, pero piensa en el mundo del arte, qué es lo que puede funcionar". Y yo sentí en ese momento que era tremendamente horrible lo que le estaba diciendo y pensé: "Esta chava me va a odiar el resto de mi vida". Y resultó que llega a México después de varios años y es una de las fundadoras de una escuela muy importante en Berlín, que dan cursos en Internet. No me acuerdo el nombre ahorita, pero dan cursos a nivel internacional de curaduría, de montaje de exhibiciones, de fotografía, de todos los temas, desde arte y curaduría, una plataforma digital que ya está metida en varias universidades, pero ya lo empezó sola, y era esta alumna. Entonces, de alguna manera, yo creo que el exilio, el ser extranjero, te obliga a estar muy observante de lo que donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y ser muy claro de cómo moverte para que sea respetado tu trabajo, y también entender cómo tú autorrespetarte y autoconocerte. Y entonces, cuando eres profesor, si tú eres capaz de transmitir esa manera de autoconocimiento, de lo que de entender, oye, estas son mis posibilidades, o estas son mis capacidades, o estos son mis sueños, cómo hacerlos compatibles en el fondo. Y sí, te soy honesto, es decir, de los primeros 5 8 años, sí fui un cabrón, pero después te acostumbras, te vas ablandando, ¿no? Te vas como asimilando al mercado, sobre todo pensando que es una universidad privada, entonces todavía siempre esta idea como, como pago tengo derecho a pasar. Entonces, de alguna manera uno fue ablandándose, pero siempre hubo el estudiante que te obligaba a que no te ablandaras y que te pusieras exigente, que te pedía: "Sé más exigente conmigo, por favor". Pues es que la verdad duele, pero forma. Carlos, se nos acaba el tiempo. He Ay, pues disfrutado muchas muchísimo, gracias pero por. antes de terminar, un consejo para todos los artistas que te están viendo, ya que estás hablando de tu labor docente, que si tuvieras un consejo que dar, ¿qué darías? Honestidad y perseverancia. Cierto. Muy bueno. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Te lo prometo que la próxima vez que le ponga el dobladillo a mi pantalón al tomar el hilo y la aguja, ya no la voy a ver de la misma manera. No, Gracias, seguramente que no. Y todos invitados cuando puedan ir ahí a la Fundación Marzo en San Mateo 17, en Chueca Justicia, acá en Madrid, que va a estar hasta el 6 de mayo. Perfecto. Gracias.